pues podría ir a trabajar y ganarme algún dinerito mientras tanto. Así ayudaba en la casa, camiones de café, se procesaba y con un chorro a presión empezaba a lavarlo y le quitaba toda la miel. Luego de eso me ponían a jalar leña, más que todo en el turno de la noche. En el turno cada uno de esos ustedes se quedan sin brazos, sin pierna. Me peleé con mi papá. ¿Qué onda, ma people? Espero que se encuentren suma y exquisitamente bien. Mi nombre es Brian Espinosa, Espinosa 17, y les quiero hablar en este video de lo que fue mi primer trabajo oficial, es decir, con un contrato y demás, con seguro, y el resto lo vamos a ver en el video, así es que sin mucho más que decir, vamos a darle. ¿Por qué estoy haciendo este video? Porque creo que de mi primer trabajo hay ciertas anécdotas o hay cierta enseñanza que quiero transmitir, quiero que ustedes vean, entiendan y aprendan de, así como yo aprendí, porque es algo que me ayudó bastante en la vida y es algo bastante importante que hasta el momento me ha servido mucho. Entonces, ¿a qué edad hago yo esto? Antes de este trabajo quiero dejar claro que ya yo había trabajado más veces, solo que este fue mi primer trabajo oficial, es decir, con una empresa, firmando contrato y el resto. ¿A qué edad comencé yo este trabajo? A los 17 años, casi cumplí los 18. Conseguí un permiso especial y entré a este trabajo con ayuda de mi papá. Era un beneficio de café, un beneficio recolector de café, en el cual se recibían pues camiones de café, se procesaba y luego eventualmente se vendía el producto ya una vez hecho. ¿Por qué yo entré a ese trabajo? Yo estaba como en quinto de colegio y empezando universidad, cuando comencé ese trabajo y cuando estuve en ese trabajo. Entro porque mi papá me propone que mientras estaba en el colegio, como el último año, quinto fue virtual debido a la pandemia, pues podría ir a trabajar y ganarme algún dinerito mientras tanto. Así ayudaba en la casa, así iba aprendiendo cómo era trabajar y el resto de cosas, ¿verdad? Que un ciudadano adulto responsable tiene que aprender durante su vida. La cuestión es que sí, pues yo estaba de acuerdo con ir a trabajar, como les digo, ya anteriormente a este ya había trabajado, solo que no en lugares como una empresa con un contrato. Entonces pues yo estoy de acuerdo. La cuestión es que en esa época yo también ya había comenzado con los streams en Twitch, y si iba a trabajar significaba que tendría que dejar de hacer completamente streams en Twitch, lo cual a mí no me llamaba completamente la atención porque pues a mí los streams de Twitch es lo que me gusta, a mí crear contenido es lo que me gusta, videos para YouTube, videos para TikTok, que hacer historias en Instagram, que hacer post en Instagram, que transmitir a la gente ideas nuevas, que entretener, que enseñar. Entonces la única parte que no me gustaba mucho era esa, la de tener que dejar de crear contenido. Entonces pues como que me enojé y no quería ir, y como era menor de edad pues no me podían obligar, pero aún así pues, o sea, yo como en el fondo sí quería y quería vivir la experiencia y todo, pero lo que no quería era, no es que tuviera miedo o no quisiera ir a trabajar, nada que ver, porque fuera un inútil o X o Y motivo, no, es que yo no quería dejar de hacer contenido, que era lo que a mí me llenaba y me gustaba y sigue siendo igual. Entonces por eso como que tuve una discusión con mi papá. Al final como que lo hablamos más y yo terminé yendo, comencé a ese trabajo, apliqué, fui, firmé, pum, empecé a trabajar. Luego de ello, lo que yo hacía, el puesto en el que me dieron fue como asistente de catación, asistente del catador. El catador pues es el que viene, pues, cata o prueba el café, los clasifica en variedades, los clasifica en calidades, lo tuesta, pum, esto y que lo otro, revisa todo eso, el tueste, el secado, la textura, el sabor, la calidad, como les digo. Y yo era su asistente, el del catador de este beneficio. Yo trabajé en un beneficio que se llama Beneficio FJ Orlich, de una empresa súper reconocida a nivel mundial, que es parte del grupo de café a nivel mundial. FJ Orlich, FJ es Hermanos Orlich. Entonces, dentro de las tareas que yo realizaba allí, la principal apenas entraba porque yo tenía un horario como de normalmente de 6 a 2 de la tarde, 7 8 9 10 11 12 1 2, exactamente de 6 a 2 o de 7 a 3. Era rotativo, así es que podía que me tocaran días que entrara o semanas que entrara a las 10 de la noche y saliera 8 horas después, que serían 11 12 1 2 3 4 5 6 a las 6 de la mañana. Así es que podría depender más o menos de cómo estaba la producción de café en tal X o Y semana. Ok, primero quiero que quede claro que
El beneficio del que les hablo estaba ubicado al lado de un arroyo, de una quebrada, y hacía demasiado frío, así es que yo llegaba y estaba súper frío. Dentro de mis tareas principales al comenzar el día era ir y tomar una hoja donde en la oficina de catación, donde el catador, una hoja que ellos dejaban lista, y tenía esa hoja cuántas muestras de café que yo tenía que revisar que estuvieran, que dejaron de último el día anterior, que eran las cuales yo iba a revisar hoy por la mañana, y otra que era para subirla hacia el otro lugar en donde yo iba a lavar las muestras y dejarla, que eran la cantidad de muestras que tenían que llegar el día de hoy, las cuales llegaban y yo revisaba ya luego que estuvieran el día siguiente. Entonces yo me iba, revisaba que estuvieran las del día anterior y las comenzaba a lavar. Entonces yo lo que hacía era agarrar un balde, tenía huecos, estaba preparado ya, agarraba la muestra de café, que era como un saquito de una cajuela o menos, y entonces echaba esa cajuela en el balde y con un chorro a presión empezaba a lavarlo y le quitaba toda la miel. Ese era mi trabajo. Ya estaba cáscara, yo simplemente tenía que quitarle toda la miel. Ya estaba chancado, completamente pelado, solo era la semilla del café y le quitaba la miel. Tenía que dejarlo 100% limpio de poderse, es decir, sin la mayor cantidad de miel posible. Luego de eso yo agarraba la muestra, la echaba en el saco nuevamente y guindaba el saco en una baranda que había para que se escurriera el café. Así, normalmente había mínimo 10 muestras de café. Cuando estaba súper bajo y casi no pasaba, tal vez eran 2 días al mes, habían 4, 3, una muestra, pero eso no pasaba mucho, no solía pasar en realidad. Y cuando estaba bastante alto, entonces lo mínimo eran 10 y lo máximo a veces habían hasta 30, 45 muestras de café que había que lavar, dependiendo de cómo estuviera la producción. Entonces, pues ya yo me iba y hacía eso, lo dejaba secando y me iba para la segunda tarea. Luego de eso me iba para el catador, reportaba que ya estaban listas las muestras, llevaba la hoja de que ya estaba lista, yo tenía que sacarles la factura en donde estaba el número del lote de café y se los llevaba al catador. Luego de eso, entonces yo me iba y empezaba a revisar en las guardiolas el café que estaba secándose. Estaba dándole tuesta al café, entonces me iba y revisaba. Entonces me mandaban a revisar y lo que hacía la segunda tarea era chuzar. Teníamos como un chuzo que era como un purling, un purling es un tubo de metal que era hueco por dentro y tenía una parte de plástico, una jupilla que usted le metía. Entonces donde se metía esa parte, lo movía, cerraba, sacaba la muestra de café, sacaba el chuzo y luego sacaba la puntilla de plástico y eso lo metía en una taza de plástico, lo iba a pelar porque esas eran las muestras grandes de las que yo había lavado en pequeñito por la mañana. Lo iba a pelar, luego de que lo pelaba estaba y yo se lo llevaba a él y él hacía el resto del proceso. Era otra de las tareas que hacía. Otras, entre ellas pudo haber sido que me ponían a jalar leña, dependiendo. Esto era más que todo en el turno de la noche. En el turno nocturno se ponía mucho a la gente a jalar leña, entonces habían unos tocos súper grandes, literalmente era leña así súper gruesa y súper grande, era muy pesado y nos daban como unos carritos, se llenaba eso hasta el tope, entonces eso hasta el copete y nosotros íbamos ahí empujándolo al suave, ¿verdad? Porque los mismos jefes de ahí, los mismos supervisores nos decían tranquilos porque si no luego si les cae uno de esos ustedes se quedan sin brazos, sin pierna porque eran muy pesados. Entonces tranquilos, o sea, no vayan a ir súper lento, pero no vayan corriendo porque luego les pasa algo. Entonces nosotros íbamos ahí al suave, un paso normal. Llevábamos eso a los hornos, abríamos los hornos, echábamos la leña, cargábamos el horno. Tal vez hacían falta a veces 2 de estos carritos que eran súper grandes de 2 pisos, llenos de leña para cargar un horno. Entonces yo iba, pum, cargaba un horno, me volvía, pum, cargaba el otro. Habían como 4 o 5 hornos. Eso era otra tarea. Normalmente también me ponían a barrer porque como es una fábrica o una procesadora de café, lo que pasa es que se hace demasiado polvo, entonces pues habíamos varios barrenderos, entonces pues también me daban la escoba y yo me ponía a barrer y limpiaba varias secciones de la empresa. Entonces yo mantenía limpias ciertas secciones, que no hubiera polvo, en las que era importante o que había mucho tránsito, que no se podía resbalar la gente porque pasaban esos carritos justo con leña o porque pasaba gente jalando sacos. Cosa que también me ponían a hacer normalmente era jalar sacos de café bastante pesados con una perra o cargas. Entonces con este montacargas o perra yo montaba 1 o 2 sacos de café, que recuerdo que en esa época estaba menos mamado, estaba más flaco, entonces pues como que me jalaba, me botaba, era divertido, pero pues ahí lo hacía. Entonces montaba el saco y lo llevaba para donde me pidieran. Eventualmente lo procesábamos y se empaquetaba para enviarse. Recuerdo que cuando comencé a trabajar en este lugar
fue gracioso porque, como les digo, tuve que dejar de hacer streams. Eso a mí no me gustaba para nada, porque a mí me gusta crear contenido y transmitirle a la gente, hablar con la gente, esto de crear comunidad y conexiones y enseñar, como ya les mencioné. Entonces recuerdo que me peleé con mi papá. Entonces la cosa es que básicamente, así como por decirlo a últimas, él como que me obligó a ir a trabajar ahí para que yo aprendiera a trabajar, porque él creía que yo era un inútil o que no me gustaba trabajar, cosa que al final pues salió bien porque yo sabía que yo no era ningún inútil y él vio que yo no lo era. Y pues también gané bastante experiencia en ese trabajo y salió bastante bien, así es que se lo agradezco muchísimo, fue una buena lección de vida. Y pues no me pasó nada, no estoy muerto, seguí haciendo streams. Solo que hay ocasiones en las que los papás piensan mejor que uno. Uno como que piensa, depende a corto plazo y ellos sí están pensando más allá de. Así es que es una buena lección de. No se me iba a acabar el mundo por estar yendo a ese lugar. Podía seguir estudiando y trabajar. Lo que hice fue pausar los streams. Me dio experiencia, la cual pude agregar luego en currículums. Cumplí los 18 y seguí trabajando ahí. Por eso mismo les digo que me dio experiencia, fue bastante bueno. Aprendí a hacer bastantes cosas, hice contactos, descontactos buenos, gané recomendaciones. Lo más interesante de todo es la sabiduría que adquirí, el conocimiento y los procesos que pude observar cómo se hacían, porque es muy entretenido y es información bastante valiosa. Es decir, que si un día yo quiero volver a trabajar en la industria del café, tranquilamente puedo volver porque ya sé hacer varias cosas como peón, como administrativo de una empresa que produce y procesa café. Recuerdo que también en parte de los procesos estaba después de que la gente en escala, que lo que yo hacía era lavar el café, la gente lo lavaba con otras máquinas gigantes, los que llaman achancadores, que no eran asistentes de catación, sino que los achancadores que achancan el café, y esto es pelar y lavar el café. Ya luego eso se filtra y cae en unas piscinas, por así decirlo, en unos estanques, y ahí había que barrerlo literalmente con una escoba especial muy ancha. Entonces se barría para que se filtrara el agua y quedara el café arriba, lo que viene siendo filtrado. Entonces el agua se cae, el café se queda arriba y luego lo que se hace es se toma ese café con unas palas grandes, se echa en un saco y se va y se tira en la parte que nos digan y se apila todo. Eventualmente llega otra persona y lo mueve para la siguiente parte del proceso, que ya vendría siendo hornearlo. Entonces va y se echa a las guardiolas, que son como unos cilindros que se abren con una tapa. Va y se echa el café que está mojado. Luego de que se echa, se cierra cuando está más o menos a la mitad. Y luego de que se cierra, tiene como un ajuste, una llave. Se cierra esa palanca o llave. Y luego se pone a girar y se prende con gas, tipo gas metano, como gas de cocina. Y se pone a cocinar y ahí se da vueltas, se pone a cierta temperatura, creo que era entre 35 y 48 grados. Y se pone lento hasta que se vaya cocinando. Se deja usualmente 8 horas o 5 horas hasta que ya esté seco. Los que hacen eso son los encargados de estar revisando pues a diario y ahí varias veces al día de cómo está yendo el café. Van y revisan cómo está la temperatura, que si ya está muy seco, que si está tostado antes de tiempo. Entonces lo paran, lo apagan y lo abren para que se saque y no se tueste más. Luego eso se saca y se lleva a las máquinas peladoras en gran escala también. Bueno, en realidad luego de eso lo que se hace es que se cae a un canal que hay, que es como un desagüe, básicamente como una canoa, y esa canoa con aire se impulsa y va impulsando todo el café este seco que ya está, pero con cáscara, porque la semilla suelta una cáscara, y lo impulsa a las grandes tolvas o lo que vienen siendo estas pilas grandes, los tifones o los silos de café. En estos silos se llenan, son gigantes, inmensos, super altos y redondos cilindros llenos de café. Ahí se tira toda la producción, y luego de eso se va paleando, que es otra de las tareas que me ponían a hacer, palear ese café seco desde los hilos a las máquinas peladoras de café en gran escala. Entonces pues estas van pelando el café y ya lo van tirando para el siguiente proceso. Creo que normalmente también como asistente de catación me ponían a catar café, a tostar café en pequeña escala, que es lo que hace el catador. Entonces se probaban variedades de café, sabores de café, que si es frutal, que si es ácido, que si es caturra, distintos tipos de café. Se probaba los tiempos de tueste para las distintas calidades o tipos de café. Además de eso también se clasificaban en ciertas muestras, cada una de las que analizábamos, en ciertas secciones, como archivar cosas, como archivar documentos. También si hacía falta podía ayudar en mantenimiento, lo que vendría siendo
limpiando canoas de los techos, limpiando silos. Si hacía falta también nos ponían a vigilar hasta que se llenara un silo, entonces nos daban una máscara especial y nos íbamos a meter adentro del silo con el café en lo más alto. Eso era una de las tareas más divertidas o entretenidas o pichudas que yo pues percibí, porque a mí me gustan las alturas y pues había que subir muy alto, eran como 10 metros o más, pues a estar allá vigilando el café que se llenara el silo, que es un cilindro con punta cónica, y hasta que se llene todo eso, básicamente a veces este era el techo y yo estaba así acostado viendo el café apenas que se llenaba y apenas que salía de la puerta. Es decir, alguien con claustrofobia no puede hacer eso porque claramente ahí se va a desmayar, le va a dar mucha claustrofobia porque la distancia, literalmente teníamos que estar a veces así acostados, entonces nada más se veía donde caía el café que impulsaba el aire y se llenaba el silo. Entonces a veces solo había este campo en el que uno cabía y viendo que llegara hasta la punta del café para luego salirse por la puertita con cuidado y cerrar. Recuerdo que fue de las primeras empresas en las que comencé a usar lo que viene siendo marcar la hora de entrada y salida con huella dactilar, con huella digital, y luego innovamos y nos hacía la tarea más fácil haciéndolo con reconocimiento facial. Entonces pues uno nada más llegaba, tapaba la cara porque la máquina era muy nueva. Entonces era tan innovadora que desde lejos podía marcar si usted volvía a ver. Entonces usted llegaba, se tapaba, pum, cuando quería marcar, marcaba. Ya se iba. Y en fin, pues esto era lo que, más que todo lo que yo hacía por ahí, ¿verdad? O sea, como esas eran las responsabilidades que hacía, las tareas diarias. Luego de ello, o cuando entraba, viajaba en moto. Eran como entre 10 y 15 kilómetros desde mi casa hasta el punto al que iba a trabajar, e igualmente de vuelta. Estuve yendo con una moto que seguramente esté poniendo por acá, que era una moto de enduro bastante buena, y me pasaron ciertas anécdotas que seguramente cuenten en un video, pero mucho más adelante. Por ahora con eso está más que suficiente para que más o menos entiendan cómo fue mi primer trabajo. Recuerdo que en cuanto a pago era bueno, remuneraban bastante bien. Si no me equivoco pagaban como 400,000, 420, 440 al mes, y daban pagos lo que vienen siendo semanales. No me gustaba mucho, yo prefiero siempre el pago mensual, pero pues daban pagos semanales y yo lo que hacía era como guardarlo y lo utilizaba hasta que pasaba el mes, porque rinde más, dura más el dinero desde mi perspectiva si uno lo utiliza hasta el mes. Recuerdo que cuando terminé mi etapa por ahí fue porque hicieron recorte de personal y pues yo era bastante joven, no era como alguien que sí o sí necesitara el trabajo, además de que estaba estudiando y tenía otras cosas. En cambio habían otras señoras que tal vez eran padres de familia y hoy sí ocupaban el trabajo como prioridad, no estudiaban, les dejaron el trabajo a ellos y pues a mí me hicieron en esa ocasión como recorte de personal, pues ya no necesitaban mi ayuda en la oficina de catación, así que pues me despidieron. Yo pues ya fui, obtuve ahí pues esta carta, la indemnización, me dieron el dinero, el último pago y pues quedamos en buenos términos y listo. Esa fue toda mi experiencia con esa empresa. Estuvo bastante entretenido, fue una experiencia enriquecedora, aprendí a trabajar, a desenvolverme, más sobre lo que viene siendo la responsabilidad de una persona joven adulta, y estuvo bastante bien, la verdad se agradece. O sea, en resumen, básicamente quiero agradecerle muchísimo a mi papá por haberme inculcado este valor de ser alguien trabajador, alguien humilde y que le guste tener ese coraje y esas ganas de mejorar y trabajar en cualquier trabajo sin importar lo que sea que haya que desempeñar, si es de práctica o si es de oficina, y pues aprender a enfrentar los retos y a ser alguien que le echa muchas ganas a todo lo que hace. Te amo mucho, papá, besos. A la gente que me está viendo, muchísimas gracias por el apoyo. Recuerden suscribirse porque con un simple like que ustedes dan ahí me ayudan a mí demasiado. Eso le dan suscribir, pero para mí es un cambio radical en la realidad, la cual sí se está viendo afectada para positivo. Estamos mejorando calidad y ya se vienen muchísimos más vlogs que les van a encantar. Seguramente después de este video se venga un vlog que hice en un Airbnb y sé que les va a encantar de una manera que van a seguir aquí enganchados viendo cada uno de los vlogs que suba. Hasta la próxima, buena vibra.